Que muchas veces decimos que tenemos fe, ¿no? Y que confiamos, pero es muy fácil confiar cuando tu vida es muy tranquila y no tienes que dar un paso de fe así importante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Real Talk, un podcast de Radio Transmundial producido aquí en el estudio de Radio Encuentro en Madrid. Yo soy Mateus y hoy vamos a hablar de culinaria, hoy vamos a hablar de recetas, pero mucho más, no solamente de comida. Y eso es porque tenemos aquí a una invitada que es Ana. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues Ana, tienes una página en Instagram o un perfil en Instagram de recetas en Apple a Day y nada, pues ahí estás creando recetas y dejándonos ahí con las ganas de probarlas. Eso intento. Y bueno, en realidad originalmente lo tuyo no eran específicamente las recetas, sino No. que en realidad es otra área del mundo de la creatividad, ¿no? Yo estudié el Conservatorio Superior de Música. Yo en un principio mi idea era ser profesora de piano y de lenguaje musical, que era lo que llevo estudiando durante toda mi vida. Y cuando estaba como en segundo de carrera o algo así, empecé a meterme mucho en el mundo de la vida saludable y empecé a seguir a gente que hacía recetas saludables porque era lo que a mí me interesaba en ese momento. Entonces empecé a versionar todo tipo de comida que no era saludable y que a mí me apetecía comer, empecé a versionarlo en versión saludable. Entonces ahí fue donde estuve como 2 años haciendo recetas sin enseñárselas a nadie, solo para mí, hasta que pues un día dije, pues vamos a enseñárselo al mundo a ver si le gusta. ¿Y cómo fue? ¿Empezaste a hacer así las recetas un poco por tu cuenta, intentando, probando y luego grababas? ¿Cómo lo hacías? Pues al principio hubo muchos desastres, muchos fails, porque obviamente primero nunca he sido cocinicas, entonces tampoco sabía muy bien cómo funcionaban los ingredientes, cuando los combinas y todo eso. Pero pues poco a poco fui aprendiendo y dentro de una receta, pues detrás cada vez hay menos fails, pero al principio había muchísimos, de esto que lo tienes que repetir 5 veces porque no te sale. Y luego ya cuando salía, pues al principio fotografiaba y subía la receta y ahora todos son vídeos, así que la creación es un poco diferente. Sí, y hablando de creación, pues al principio ibas para el piano, ibas para, bueno, no solamente tocar el piano, sino también enseñar. Y de hecho estuviste dando clases de piano, ¿no? Sí, estuve durante 4 años o así, o 5, siendo profe de piano y de lenguaje musical, primero en una escuela de música y después en conservatorio. Y ha sido realmente hace unos meses cuando pues Dios empezó a abrir puertas en este mundo de las recetas, de redes sociales y tal, y tuve que decidir porque no podía con todo, obviamente. Y bueno, pues decidí tirarme a la piscina y aquí estamos. Y nada, en vez de estar ahí con el piano, pues con las recetas, pero no has abandonado del todo el piano, o No, un poco sí. o sea, al final siempre forma parte de mí, sí que es cierto que ahora tengo muchísimo menos tiempo para dedicarle, pero sí, siempre está ahí. Y algo interesante es que mucha gente a lo mejor pues tiene en un principio una vocación, estudia una cosa y luego un poco descubre. ¿Te imaginabas que quizás lo que realmente sería, digamos, tu salida así más amplia, esa puerta más amplia iba a ser otra cosa que no fuese la música? Realmente nunca me lo imaginé. Yo estaba convencidísima de que yo quería ser profesora, porque yo concertista nunca he querido ser. Quería ser profesora y es algo que me apasiona también. Pero bueno, a veces tienes varias pasiones y sí que el tema de las recetas y sobre todo pues también el tema de grabar vídeo, hacer foto y tal, lo he ido descubriendo durante los últimos años. Y pues como al final tienes que decidir, ahora mismo estamos en esto. Pero al final, es decir, entre la música y las recetas sí que hay ahí digamos que un hilo que es lo de enseñar. Al principio Eso pues es. tú querías ser profesora de música, pues ahora eres profesora de recetas. Eso es, al final pues es divulgar, ¿no? Y enseñar a otras personas lo que a ti te gusta o tu pasión. Y mi pasión, es, aparte de la música, es pues un estilo de vida saludable, porque cuando lo descubrí es como que me cambió la vida y cuando algo te cambia la vida tienes que compartirlo con los demás. Entonces, pues sí. Y la clave de tus recetas no es simplemente, digamos, que el aspecto de que sea sabroso, sino que tenga ese aspecto de lo saludable, ¿no? Y hoy en día se habla mucho de eso, se habla mucho de una alimentación más sana, de una alimentación más equilibrada. ¿Cómo te enteras un poco de lo que es realmente lo que es más saludable, menos saludable? Sí que se habla mucho en contra, por ejemplo, del azúcar y también
de la harina. Pero quizás otros alimentos, pues ahí hay cierto debate. Yo recuerdo cuando era niño que la gente decía, cuidado con comer mucho huevo porque eso a lo mejor te aumenta el colesterol. Pero luego hubo una época en la que decían, no, si comer huevo es bueno. ¿Cómo te guías así? ¿Cómo investigas un poco para saber qué es lo más saludable? Bueno, eso es un mito, comer huevo es maravilloso, podéis comer todos los huevos que queráis. Y pues realmente yo a los 16 años tuve como un cambio de chip en el que me volví como muy friki de la vida saludable, también porque quería buscar un cambio en mi aspecto físico. Sí que es cierto que eso en un momento me llevó un poco a un extremo pues que no era bueno, pero en ese momento también aprendí mucho, porque yo cuando tienes ganas de aprender de algo, lo buscas por todas partes. Lo buscas en redes sociales, lo buscas en internet, le preguntas a cualquier persona. Entonces, en esos años hasta ahora ha sido un tiempo de mucho crecimiento porque al final, como es algo que te gusta y que necesitas saber, pues buscas la forma de averiguarlo, ¿no? Entonces, pues tanto en redes sociales como en internet, obviamente, o buscando estudios o algo así. Y antes comentabas el tema de que hay recetas pues que salen un poco desastre. Sí. Bueno, a lo mejor uno se estará imaginando que a lo mejor pusiste ahí unas magdalenas a hacer y salieron quemando. No sé si ha llegado a ese punto de tener que ir los bomberos. Bueno, he tenido puntos de cortarme el dedo literalmente y tener que ir corriendo al médico de muy mal. De hecho, fue una experiencia que estuve como sin coger batidoras durante un año. Porque es lo típico que no te das cuenta y vas a rebañar, pero con la otra mano tienes la batidora y sin querer le di y se me quedó el dedo totalmente ahí pegado. Encima la semana siguiente tenía un examen de piano súper importante y mi profesor me quería cortar la cabeza. Pero sí, cosas así, ¿no? O de intentar hacer, sobre todo con masas, intentar hacer una cookie y que salga, o sea, que no salga una cookie, que salga una paella ahí o no sé, una papilla rara. ¿Y cuál fue así? ¿Te acuerdas de alguna receta que fue una decepción, que decías, esto me va a salir genial y luego al final pues no había quien la comiera? Pues he tenido muchas decepciones con galletas, por ejemplo, porque es algo que a mí me encanta y cuando hay algo que tiene azúcar y que te encanta y lo quieres versionar, es muy difícil que te salga algo que tu paladar se acuerde de eso cuando te lo comes. Entonces creo que con las galletas ha sido los mayores fails de decir, la hago 20 veces porque es imposible. Y al revés, ¿cuál ha sido así una receta que hasta hoy dices, guau, esa la he bordado? Pues últimamente bordo mucho las cheesecakes. De hecho, mi marido tiene como un paladar muy específico y últimamente sí que me dice, oye, ¿me haces una cheesecake saludable? Porque últimamente me salen bien. ¿Y qué dice la gente así cuando intenta hacer las recetas? ¿Te dan algún feedback así? Te dice, mira, esta receta me salió muy bien, esta me salió fatal, ¿en qué me he equivocado? ¿Cómo es así un poco el feedback de la gente que te sigue? Pues hay de todo y es lo que al final es lo mejor, ¿no? El tú subir algo a redes sociales pero tener una comunidad que te responde, porque si no te sientes que no estás haciendo nada. Y hoy, por ejemplo, una madre me mandaba un mensaje diciéndome que había hecho una receta mía para el cole, para el festival del cole y que lo había petado, dándome las gracias, Ana, eres la mejor, tal. Pero luego también hay mucha gente, pues las recetas no siempre salen, o el horno no es el mismo, las manos no son las mismas, o también, pues tampoco eres muy cocinicas, ¿no? A lo mejor la medida, pues tenía que haber ahí un pequeño toque un poco más, un poquito más, y a lo mejor pues se equivocan y luego eso es, los habrá que también te echan la culpa, ¿no? Que dice, mira, me has engañado. Sí. ¿Y cómo es el proceso así de creación? ¿Cómo se te ocurre una receta? A lo mejor te inspiras en algo que ya conocías, alguna receta y le das una vuelta. ¿Cómo es ese proceso hasta que llegas ahí a ese punto y dices, vale, esto está listo para poner ahí en Instagram? Pues normalmente me inspiro en cosas no saludables porque la gente lo que quiere, pues si te encanta la pizza, las hamburguesas y las galletas o las tartas, lo que quieres es seguir comiendo eso porque es lo que te encanta. Entonces yo lo que intento es versionar todas esas recetas en versión saludable. Entonces, por ejemplo, pues pienso en una pizza, pero la típica pizza con harina integral ya está muy vista. Entonces digo, vale, ¿qué verdura a la gente no le gusta comer o le cuesta comer? El brócoli, la coliflor, típico que llegas a tu casa y te dice tu madre, hay brócoli o coliflor para comer y tú te imaginas el brócoli cocido, ya está, sin sal ni nada. Pues yo cojo y digo, vamos a hacer una pizza con base de brócoli, pero que además que esté súper rica y que no te enteres de que lleva brócoli. Y pues nada, empiezo a hacer pruebas, cuando sale bien la grabo, edito, redacto y la subo. Y a veces, pues supongo que también hay todo un trabajo detrás, que a lo mejor alguien ve ahí un vídeo cortito, un reel,
pero hay mucho trabajo detrás. Es decir, ¿cuánto tiempo a lo mejor te puede llevar llegar a esa receta así que luego la divulgas? Pues últimamente en redes sociales siento que el tiempo que la gente tarda en ver el vídeo es lo que siente que he tardado yo en hacerlo, yo o cualquier otro creador de contenido. Y un vídeo puede llevar detrás 6 horas fácilmente o 7 horas porque, claro, tienes que grabarlo todo, diferentes planos, a veces no te sale, tienes que volver a repetir. El trabajo de edición también lleva bastante tiempo, redactarla, editarla, contestar comentarios, contestar a todo el mundo que te... O sea que realmente es mucho trabajo. 5 o 6 horas fácilmente cada vídeo. Uh-huh. ¿Y cuántas recetas más o menos tienes ahí? ¿Llevas un poco la cuenta de cuántas recetas has creado? ¿Cuántas recetas les ha dado ahí digamos que un remix? Pues Instagram te lo dice, creo que llevo 600 y algo publicaciones. Wow. O sea, parecen muchas, pero realmente no son tantas. ¿Y en el día a día qué es así lo que realmente terminas aplicando? Porque a lo mejor por la cuestión del tiempo, pues quizás no hay tiempo para esmerarse tanto en hacer una receta como la que luego, como algunas un poco más complejas. Pero ¿te ha cambiado un poco la forma de cocinar en el día a día? Al final, pues te va influyendo y vas notando así esa diferencia en lo que haces para tu día a día. Pues me influye en que como paso tantas horas en la cocina, cuando tengo que cocinar para mí, cocino demasiado simple, porque es como ya he puesto toda mi creatividad y mi esfuerzo en esto y ya está. Y luego también muchas veces, o sea, yo el día a día como de lo que publico, porque al final es muchísima comida y no la podemos tirar, entonces... Sí, pues yo la verdad reconozco que tengo que aprender a comer cositas más saludables. Desde que me casé, mi esposa, pues ella... hace comida más saludable de la que hacía yo en mis tiempos de soltero, que era básicamente arroz y filetes todos los días. Bueno, el pollo de Mateus es una receta estrella en mi casa, ¿eh? Pues sí, porque claro, la gente a lo mejor no sabe, pero ya nos conocemos desde hace tiempo y también a tu marido y hemos tenido la oportunidad de compartir recetas. Pero en esa época todavía no... Yo al menos no controlaba ninguna receta, digamos así, más saludable. Porque mi ensalada era la de bolsa del súper y si me acordaba de comprarla, porque ahí no sé. Pero por ejemplo, para alguien como yo que todavía se está acostumbrando, a alguien que dice, mira, yo es que paso de intentar comer saludable porque encima no tiene sabor... Y eso es algo que se dice mucho, ¿no? Que la comida saludable comparada con la otra, pues a lo mejor no tiene tanto sabor porque lo otro también pues tiene ahí unos ingredientes, un extra que ya viene de fábrica precisamente para que digas esto sabe mucho más que el otro, ¿no? Pero ¿qué aconsejarías, por ejemplo, para alguien que dice, mira, quiere empezar a comer un poco más saludable? ¿Por dónde empezar? Para sentir algo así que tenga sabor y decir, mira, vale la pena, voy a intentar y voy a ir progresivamente pues probando otras cosas. Pues hoy en día hay miles de cuentas en Instagram con un montón de recetas súper creativas y que visualmente, también lo visual es muy importante, que visualmente te llaman mucho la atención, ¿no? Entonces tenemos que partir del hecho de que una pizza de Telepizza es imposible que si la haces con base de brócoli te sepa a pizza de Telepizza. O sea, a veces recibo mensajes, Ana, esto no me sabe como la pizza de Domino's. Y es que no es la pizza de Domino's, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues si no te gusta mucho la cocina, empezar por recetas simples, pero que visualmente te resulten muy vistosas y sobre todo que tengan ingredientes que a ti te gusten muchísimo. Si te gusta la carne, pues recetas con carne. Si te gusta el pollo, con pollo. Y así poquito a poquito, pues al final te vas enganchando porque vas viendo que comer saludable sí tiene sabor, que está rico, ¿no? Porque a veces también uno tiene, digamos que el paladar un poco acostumbrado a esos sabores y cuando vas probando otras cosas, pues te vas dando cuenta de que eso también tiene su sabor, ¿no? Y que algunas cosas que a lo mejor en un principio te parecen insípidas, pues sí que le vas notando ahí el gusto, ¿no? Sí que necesitamos, o sea, hace falta un pequeño cambio de paladar porque estamos... tenemos el paladar sobreacostumbrado a comer cosas pues muy dulces o muy saladas o con mucho sabor y esa no es la comida de verdad. O sea, un tomate no sabe súper fuerte, o sea, sabe a tomate y ya está. Entonces también hay que pensar en eso, que poquito a poco hay que irse acostumbrando, pero si lo haces divertido y que te gusta, pues muchísimo mejor.
Y bueno, quería también comentar contigo un aspecto importante que ya has hecho ahí una mención, ¿no? Cuando decías que Dios te abrió puertas y es el aspecto de la fe. Y tú eres una seguidora de alguien que, bueno, no era un cocinero, pero también era, en su profesión era alguien creativo porque era carpintero. A lo mejor pues no te preparaba un plato de comida, pero sí que a lo mejor te preparaba la mesa donde disfrutar de una buena comida, aunque él dijo que él era el pan de vida, ¿no? Y hablamos de Jesús, Jesús de Nazaret, Jesucristo, que bueno, somos seguidores de Jesús y él también tiene una influencia sobre nuestra vida, sobre nuestro día a día. Y hablábamos, ¿no? De ese cambio de mentalidad, de ese cambio de chip, de ese probar otros sabores. Y en tu vida tú has podido probar también, ¿no? Ese sabor de esa otra vida con Jesús. ¿Cómo ha sido para tu vida ese aspecto de la fe? ¿Cómo influye en tu vida, en lo que haces? Pues últimamente ha influido muchísimo porque, claro, cuando tomas la decisión de tener un trabajo súper estable, como es, yo estaba opositando para ser profe, entonces, pues los funcionarios tienes trabajo asegurado hasta el día que te quieras jubilar, con lanzarte a la piscina de algo que no sabes dónde vas a estar el año que viene o dentro de 2 meses, porque es completamente, las redes sociales suben y bajan, a veces estás en el top, a veces estás bajo piedras, y sí que he tenido que tomar, pues de decir, si realmente confío, porque muchas veces decidimos que tenemos fe, ¿no? Y que confiamos, pero es muy fácil confiar cuando tu vida es muy tranquila y no tienes que dar un paso de fe así importante, ¿no? Entonces, últimamente he tenido ese reto de decir, bueno, me lanzo a la piscina porque sé que Dios está conmigo y si me está abriendo estas puertas, algo quiere hacer, aunque yo no sepa qué, ¿no? Entonces, bueno. Y a lo largo de tu vida, bueno, por ejemplo, pues también mencionaste, ¿no? Ese momento así de transición tan importante para la vida de todos, que es la adolescencia, y ahí también pues enfrentaste ese momento de, bueno, querer tener otra apariencia y buscar a través de una vida saludable. Pero también, bueno, eso ha ido acompañado de ese aspecto de la fe. En tu trayectoria así de vida, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo te ha ayudado la fe en Jesucristo en ese proceso, ¿no? De madurez hasta llegar hasta aquí? Pues realmente yo nací en una familia cristiana, pero es cierto que como a los 16 o así tuve ese cambio de entender realmente por qué iba a la iglesia, qué estaba haciendo, qué había hecho Jesús por mí, que fue justo, coincidió cuando me bauticé y tal. Y realmente te das cuenta de cómo Dios, es que muchas veces no lo pensamos, pero hasta en las más mínimas cosas está detrás y está ahí. Y me ha acompañado y me ha ayudado pues en muchas decisiones de mi vida y en momentos pues también duros e importantes que he tenido que pasar, que cuando confías que Dios es el que va llevando el barco y tú simplemente vas ahí tranquila y es el mejor capitán que hay, pues no hay que tener miedo. Y bueno, ya vamos llegando al final. Y para aquellos que te quieren seguir, ¿cómo te pueden encontrar en las redes? Que a lo mejor, bueno, algunos lo están escuchando en podcast y bueno, dejaremos también en la descripción, pero si alguien ya quiere ahora, sin esperar la despedida, ya ir a ver las recetas para probarlas, ¿cómo te puede encontrar? Pues soy anapoladei _. Anapoladei como en inglés, ¿no? Sí, ANNAPPLEADAY _. Como si fuera ahí... Como si fuera la típica frase de Anapoladei, que sí. Pues eso. Guay. Pues nada, Ana, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos tus experiencias ahí desde la música hasta las recetas, también ese aspecto de tu fe, la importancia que ha tenido para ti. Y nada, mucho ánimo con las recetas, con ese nuevo paso que has dado de dedicarte a las recetas. Y nada, pues nos tocará también probar un poquito y comer más saludable. Gracias. Pues nada, y a ti que nos sigues, ya sabes, tenemos nuestras entrevistas en plataformas de podcast, también en vídeo, en YouTube, en las redes sociales. Si todavía no nos sigues, pues ahí estamos. Esto es Real Talk, esto es un podcast de Radio Transmundial producido aquí en el estudio de Radio Encuentro en Madrid. Y te esperamos para las próximas entrevistas. Hasta pronto.